sabemos, ¿no?, que el derecho está llamado a ser, ustedes me dirán, ¿no?, también una herramienta de transformación de las sociedades. Entonces, en términos de discapacidad, también tiene mucho que decir. Y si bien probablemente algunas cosas ya las sepamos, los que rondamos estas temáticas, los que somos también, como en mi caso, personas con discapacidad, pero nunca está de más poner un marco, ¿no?, enmarcar el sistema de protección de derechos de las personas con discapacidad a partir de un instrumento que en Argentina tiene jerarquía constitucional, que es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y, por supuesto, ¿no?, su aplicación en el ordenamiento jurídico argentino, que es como nuestro gran paraguas. Después vamos a ir confrontando la realidad con lo que las normas nos marcan como horizonte, ¿no? Pero cuéntenos ustedes, ¿qué dice la Convención? ¿Qué tienen ustedes de la Convención? ¿Cómo creen que se está pintando en Argentina? Si te parece que Silvia, arrancamos con él. Sí, creo que la que hace acopio en el micrófono soy yo, y les pido disculpas si es así. Hoy estuve viendo todos los vivos, transitando cada uno de los vivos, y pensaba cómo hacemos en un espacio donde se habla de tanto trabajo y de tanta lucha y de tantas instituciones, venir tres abogadas a hablar de la fría letra de la norma y a basarnos en lo que es solamente el derecho. Y como vos decís, la Convención para las Personas con Discapacidad es nuestra ley madre, es la ley que guía al resto de las normas que componen el sistema de protección para las personas con discapacidad de nuestro sistema legal, de protección para las personas con discapacidad en nuestro país. Si bien es una norma de derecho internacional, es un tratado, y podemos pensar siempre, cuando hablan de tratado, uno lo ve como algo muy lejano, esta norma tiene, además de un contenido amplio, extenso, profundo, que recorre todos los derechos y reconoce todos los derechos de las personas con discapacidad, y además obliga a los estados a dar cumplimiento a esos derechos y a promover esos derechos. No es solamente un pacto de buena voluntad, sino que existe una obligación de cada estado de dar cumplimiento. Yo veo a la Convención como un espacio ganado, como una batalla ganada, porque si nos ponemos a pensar, la Convención es del año 2006, 2008. 2006 y 2008 en derecho es nada. Son muy pocos años, o es como nuevo, para decirlo de alguna forma, en comparación con otras leyes que llevan casi 50 años. Esta norma viene a recoger un cambio social, viene a reconocer y a plasmar en derechos, en un ordenamiento jurídico, un cambio que la sociedad fue trabajando hasta 2008. Pensemos que como todos sabemos, como muchos saben, la Convención lo que hace es recoger este modelo social de discapacidad, donde la discapacidad, sacamos el ojo de la discapacidad en la persona y lo ponemos en la sociedad, y en las barreras que la sociedad nos establece o nos pone para impedir nuestra inserción de forma plena y efectiva. Lo dice claro la Convención. Plena, o sea, en todos los aspectos de mi vida, y efectiva. Que se dé en la práctica y que sea real y concreta. Entonces, si bien viene a plasmar eso, yo lo veo como el fruto del trabajo muy arduo de fundaciones como ASDRA, como de profesionales como el doctor Luyen, de tantas personas con discapacidad y familias que han transitado ambos modelos, que han transitado ese viejo modelo de ley. O sea, estamos hablando de 2008, no es hace mucho. Ese viejo modelo que excluía, que escondía, que segregaba, que anulaba a la persona jurídicamente, donde un curador tomaba el lugar de esa persona con discapacidad y tomaba las decisiones por él y realizaba la vida por él. Entonces el derecho siempre viene atrás de un cambio social. Siento que la Convención lo que hizo fue plasmar eso, fue plasmar una batalla ganada de todas las familias y de todas las personas con discapacidad que, por ejemplo, un día, en el año 90 y pico, una mamá pensó, ¿por qué mi nene tiene que ir a una escuela especial por tener síndrome de Down y no puede asistir a un colegio regular, general, como el resto de sus primos, amigos, vecinos? Fue y lo anotó, y causó un revuelo, y hizo lío, pero ese chico terminó la primaria, la secundaria, y se recibió. El chico que se anotó en una carrera universitaria, el que se presentó en un lugar de trabajo y fue aceptado y está trabajando y trabajó muchos años, hablando de todo el ámbito de discapacidad y también poniendo énfasis en el síndrome de Down. Hoy en día tenemos atletas de alto rendimiento con síndrome de Down.
algo que antes de 2008 era impensado. Entonces, me gusta que veamos a la convención como eso, como un derecho ganado, y que desde ese piso de la convención vayamos por más. Porque seguramente del otro lado hay papás que han vivido los dos modelos y que se sienten muy contenidos por lo que tenemos ahora. Y hay papás que recién comienzan a transitar desde este nuevo modelo y sienten que faltan un montón de cosas. Y claramente faltan un montón de cosas. No es un mundo ideal. Pero como la Fundación Luyen, repito, como ANDRA, como distintas fundaciones que han estado trabajando, grupos de... Hoy escuchaba mamás que se juntaron en un grupo de WhatsApp para darse información, para ayudarse. Esos son los factores de cambio. Ahí surgen lo que van a ser después las normas que se van a plasmar en una nueva ley. Nosotros ahora tenemos, además de la convención que reconoce todos los derechos de las personas, no reconoce ningún derecho diferente a los derechos humanos del resto de las personas. Tenemos una ley nacional, el Código Civil y Comercial, que ya va a explicar la doctora Benita, cómo aplica la convención. La ley 22431 establece el sistema de protección de las personas con discapacidad y que si bien es una ley vieja y emparchada, es lo que hay, y los doctores sabemos buscarle la vuelta para que trabaje en nuestro servicio. Y la ley 24901 que viene a complementar esta 22431. La convención tiene, para resumirlo, un principio, y es el de defender la dignidad inherente a la persona. La posibilidad de tener tu proyecto de vida. Y cuando hablamos de proyecto de vida es estudiar donde quiero, trabajar donde quiero, tener una familia, formar una familia, tener hijos y criar a mis hijos. La posibilidad de criar por mí a mis hijos, no que los críe un curador. En su articulado, el artículo 12 de la Convención es como la llave para fundamentar jurídicamente esta idea del proyecto de vida independiente para todas las personas con discapacidad. Tal vez no salga y empezar de nuevo. Me parece que ese es un concepto como que engloba la dignidad de poder decidir y que tal vez no salga mi proyecto, pero es mío, es mi decisión, es mi proyecto independiente de vida. De la convención es que justamente somos todos iguales ante la ley, tengas o no una discapacidad. Y lo que trata justamente de proteger es a la persona con discapacidad para que la sociedad entienda que es una persona capaz. Hoy en día vamos a hablar que la capacidad es un derecho humano fundamental de todos. Y en cuanto a capacidad, vamos a tener dos tipos de capacidad. La capacidad de derecho, o la capacidad jurídica, que es la que todos conocemos, y la capacidad de hecho. En cuanto a la capacidad jurídica, podríamos decir que es la aptitud para ser titular de los derechos y deberes que tenemos todos como personas. Y en la capacidad de ejercicio, mejor dicho, que hoy en vez de decir derecho, decimos de ejercicio, es poder ejercer esos derechos. Y esto lo vamos a tener normado en el Código Civil a partir del artículo 22, y luego nos vamos a fundamentar también en la Convención en este artículo 12 que habían mencionado anteriormente. ¿Por qué decimos esto? Porque todos hoy en día somos capaces de derecho y de hecho, todos. Es decir, que es como regla general la capacidad. Ya no hay personas incapaces, pero se puede restringir esta capacidad en algunos casos, como por ejemplo, estamos hablando de personas con discapacidad intelectual. Bueno, van a poder ejercer su capacidad de hecho y de derecho, pero quizás en algunos aspectos puede estar restringida. Y el código, a su vez, nos dice que hay la restricción o la limitación es algo excepcional, no se va a aplicar todo el tiempo. ¿Cuándo vamos a aplicar esta limitación? Es cuando la persona va a sufrir una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, y en esta adicción o en esta alteración se van a ver afectados tanto sus bienes como daños a su persona misma. Es decir, que ahí la vamos a limitar. ¿Cómo vamos a limitar la capacidad? Bueno, la capacidad no es que la va a limitar cualquiera, sino que se va a restringir, y en estos casos vamos a ir con un juicio que se llama determinación de la capacidad jurídica. Esta limitación la puede solicitar la propia persona o también la puede solicitar un tercero. En muchos casos la solicitan generalmente familiares de las personas, ¿no? Lo que vamos a hacer es iniciar, bueno, obviamente, el que puede va a contratar un abogado de manera privada, y si no, van a poder tener recursos del Estado y defensores oficiales, ¿no?
En el caso de que contraten un abogado de manera privada, lo que se hace es iniciar una demanda y vamos a tener una persona que en muchos casos son los padres de la persona a la cual queremos limitar su capacidad, restringirla, y diciendo, bueno, mi hijo tiene tal patología y quiero ver qué actos puedo realizar yo como madre o padre o tutor para poder cuidarle su patrimonio y cuáles va a poder realizar él para una vida independiente y autónoma. Entonces, van a presentar, generalmente las partes presentan pruebas, y lo que hace el juzgado es audiencias interdisciplinarias, es decir, con la persona a la cual se le quiere restringir una parte de su capacidad. En estas audiencias, generalmente trabajan... Esto me parece valioso, ¿no? Porque vos decías, bueno, la persona con discapacidad a la cual se le quiere, bueno, ¿no? Inicia este proceso que vos lo planteas bien, casi como un ejercicio de cuidado de su persona, ¿no? Y de sus actos, también participa, ¿no? Esto me parece importante enfatizar, y no sé si querés profundizar o ibas a hacerlo antes que yo interrumpa, pero digo, no, claro, qué valioso reconocer que la persona tiene un rol en este proceso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es eso, Benita? Contanos un poco más. Es fundamental, porque generalmente lo que hace el juez es solicitar una audiencia, una o varias, y el juez mismo se va a entrevistar con la persona, es decir, que le va a hacer las preguntas que considere pertinentes para ver cuán ubicado está en tiempo y espacio, eso lo va a ayudar justamente a ver cuánta autonomía tiene la persona, cómo se puede desenvolver hacia un tercero, y en muchos casos también va a poder estar presente, si lo pidió una madre o un padre, van a poder estar presentes también, porque quizás esta persona no sabe expresarse adelante de otro, o le da vergüenza y necesita que esté su papá para que le diga sí, podés hablar, o expresarte, o poder expresarte. ¿Por qué digo esto? Porque hay niños, adultos, que quizás les da temor ver a un tercero y necesitan el apoyo justamente de su familia, ¿no? Pero siempre van a poder hablar libremente adelante de un juez y de un equipo interdisciplinario. Generalmente los van a entrevistar algún médico, algún psicólogo, algún psiquiatra. Y también hay otra parte importante, que se va a hacer una valoración y una evaluación de un trabajador social. ¿Para qué? Para ver cómo está esa persona, para ver si la persona que quiere limitar, determinar esta capacidad, lo cuida bien, lo atiende bien, si está en un entorno saludable para él. Ya te digo, ¿vale? No solamente va a estar en una entrevista con la persona, sino también con todo el entorno familiar. Eso también es importante, con todo el entorno ambiental, digamos. Este equipo interdisciplinario lo que va a hacer es elevar un informe a juzgado, y el juez mismo, en base a todas las entrevistas que ha recopilado el equipo, en base a la charla que ha tenido con la persona, ahí va a poder evaluar, y todo lo que surja lo va a recaer después en una sentencia. Es decir, que el juez va a analizar todo, y viendo todo eso va a ver, en base a los dictámenes médicos y de los trabajadores sociales, va a ver qué puede hacer la persona por sí misma y en qué va a necesitar apoyo. Hoy hablamos de apoyo, la figura de apoyo. Ya no hablamos de que va a ser un jurado. Me parece relevante. Quizás alguna de las tres, la que quiera, puede contarnos, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante o por qué se remarca tanto la superación de la figura del curador, ¿no? Es decir, ¿qué implicaba esa figura y cómo opera ahora, ¿no? Porque hay en esto que usted decía, una superación de la curatela como concepto, ¿qué implica eso? ¿No? Es decir, está dentro, entiendo, de este cambio de que nos habíamos inicialmente propuesto. Pueden contarnos, quizás, Vale, cómo cuidábamos antes, por qué es bueno que ahora en el proceso de justicia se den estos términos. Sí, bueno, sí, en realidad el cambio que se ha dado, y tomando lo que hablaron las dos colegas, desde la Convención y con nuestro Código Civil, la reforma de nuestro Código Civil en 2015, ha sido fundamental. La intervención de la persona con discapacidad a la cual se le pretende delimitar la capacidad, que siempre tenemos que tener en cuenta que esa limitación de la capacidad es siempre en beneficio de la persona, ¿sí? Es siempre en beneficio, no para una cuestión de restringir sus derechos, sino siempre para protegerla, como bien dijeron las chicas. Y para que no pierda su autonomía. La importancia de los apoyos, como venía desarrollando recién, es que en el caso, por ejemplo, de personas que tienen un núcleo familiar continente, papás o hermanos que puedan acompañar a esa persona con discapacidad a lo largo del tiempo, se puede dar con la familia, pero también se pueden contar con personas ajenas al núcleo familiar. En muchos casos se puede llegar a designar como apoyo de una persona, si se ha pedido y se ha tramitado todo el proceso judicial con esa solicitud, por ejemplo, a terapeutas
que hace muchos años trabajan con esa persona. Porque a veces hay un papá solo o un hermano solo y a veces no es suficiente un solo apoyo. Si bien las sentencias hoy en día, con nuestra reforma del código, son revisables cada 3 años, porque siempre se espera que la persona con discapacidad pueda llegar a superar esas barreras que tiene, pueda seguir rehabilitándose, una palabra que no me gusta mucho porque siempre tiene una connotación negativa. Cuando hablamos de rehabilitar, hablamos de tratar de que esa persona recupere algo que perdió. Me gusta más hablar de habilitación, ¿sí? Que es darle a la persona esas herramientas para que pueda desenvolverse, obtener mayor capacidad, digamos, de desenvolverse naturalmente en su vida, mayor autonomía. Y un poco de la mano de toda la normativa que desarrollaban las colegas, tanto de la convención como norma que se aplica en nuestro país a través de la adhesión que nuestro país realiza de la misma, en nuestro Código Civil y las leyes que mencionó al principio de la 22.431 y la 24.901, un poco para darle una vis práctica a esta charla, en el poco tiempo que tenemos y que la conexión de Internet nos ha robado también un poquito, es plantearles que sepan que los derechos no son letra muerta, los derechos no son libros para poner en una estantería y no ser ejercidos. Existen las herramientas y cada vez más en torno a la lucha que se ha dado a lo largo de todo este tiempo y la lucha en este reconocimiento, no reconocer la capacidad, porque todas las personas somos capaces, nacemos, digamos, con esa capacidad de ejercer nuestros derechos, no nos tienen que reconocer los derechos nos son dados por ser solamente seres humanos, pero tenemos todo un abanico, ¿sí? de normativa que nos ayuda a efectivizar cuando tenemos ciertas situaciones que todos los papás o todas las personas que tenemos personas con discapacidad en la familia, en el entorno sabemos, necesitamos algún tipo de tratamiento, algún tipo de estudios y se nos niega. Nosotros tenemos toda esta normativa que mencionaban las colegas, bueno, y algunas otras más que no son pocas, incluso hay mucha atomización normativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas leyes específicas que en la lucha se han podido lograr, justamente también en el caso de autismo, hay una ley específica, en el caso del síndrome de Down hay otra. O sea, hay varias normativas específicas que se atañen a una condición, a una enfermedad o a alguna situación discapacitante, pero el sistema que tenemos hoy en día nosotros para defender los derechos de las personas cuando se ven vulnerados ante, por ejemplo, el incumplimiento de una obra social de una empresa de medicina privada, en brindar cobertura, apoyos para la escuela, es suficiente, ¿sí? En estas dos normas medias viejas y emparchadas, como bien dijeron las chicas, que son la 22.431 y la 24.901. ¿Qué me gustaría que se lleven de esta parte de práctica? Que cuando ya por ahí recibir un diagnóstico de discapacidad es choqueante, golpea. No es algo que uno por ahí espera en el caso de la mamá, en este caso el síndrome de Down, el niño nace con ese síndrome, no es algo que se descubre posteriormente. Entonces, en el momento en que se toma contacto con la discapacidad por primera vez y comienza toda una catarata, digamos, de incertidumbre, de qué hacer, a dónde recurrir, tienen la posibilidad de hacerse fuerte en este tipo de fundaciones como las que hoy nos convoca para esta charla, que los van a orientar. Pero que sepan también que cuando un médico, un especialista, un fisiatra le indica determinadas prestaciones para rehabilitar y la primera respuesta que tienen es un no, no se queden con eso. Todo lo que es estimulación temprana en los niños, desde el primer momento en que se pueda brindar esa estimulación, es vital y va a marcar sin lugar a dudas una diferencia en esa persona, en su desarrollo en el día de mañana, en su autonomía, en su posibilidad de comunicarse, en su posibilidad de desarrollarse. Entonces, que sepan que hay herramientas para poder accionar a nivel administrativo, a nivel judicial, con la que todos habrán escuchado, en acción de amparo, para poder defender esos derechos. Entonces, alentarlos a que se puedan informar, como con este tipo de charlas también, en distintas aristas, porque ha tratado a lo largo del día y siguen después de nosotros muchos colegas, no colegas abogados, sino me refiero a colegas de lo que es la temática de que hoy nos ocupa, y que se queden con la sensación de que no están solos y de que tienen una forma de poder ejercer los derechos y que sepan que si hay una prescripción médica, si hay un tratamiento para poder realizar y hay una negativa, bueno, esa no es la última palabra. El Código Civil, el Código Comercial de Argentina, los códigos procesales de cada provincia que instrumentan también las acciones o los procesos que se tienen que llevar adelante. Y en la punta de la pirámide de la Convención tienen una fuerza tal que no tienen por qué ser dejados de lado y que se considere inaplicable o que se considere inalcanzable, ¿sí? Al momento de querer requerir o de querer exigir el cumplimiento de los derechos. Para que no queden en letra muerta, para que no queden solamente como un libro en una estantería, bueno, están ustedes como fundación, estamos nosotros como abogados, están los médicos que también tienen en sí la posibilidad de explicarle a los papás qué pueden hacer, cómo pueden llegar a obtener las coberturas en cuanto a las posibilidades de reclamar, ¿sí? La información es básica y base para que se puedan ejercer los derechos que en líneas generales no vamos a decir que nos cercenan porque es muy duro, pero sí que por ahí nos ponen unas piedras en el camino como para que se puedan desarrollar fluidamente.
esto que están haciendo, agradecerte Lucas por la invitación y en nombre de las chicas también, es vital, la información y trascender la información, que la información se comparte y se divulgue es vital y va a hacer la diferencia en cada una de las personas que pueda, desde el momento de desconocimiento e incertidumbre, contar con una mano amiga que le pueda explicar cuáles son los pasos a seguir. Me encantaría poder desarrollar más la temática, pero es muy acotado el tiempo. Así que simplemente... Me gustaría agregarle a lo que hizo Ale, es que por ahí comprendan que a veces los equipos interdisciplinarios, si uno piensa en el equipo interdisciplinario que acompaña a una persona con discapacidad, piensa una foro, una psico, una DAI, el médico de cabecera, que entiendan que hay que romper un poco el mito de lo que es, de lo que somos los abogados litigantes, y que por ahí los abogados que trabajamos en discapacidad, trabajamos a la par de los profesionales de la salud que están acompañando a las familias. Conocemos, porque quién mejor que el profesional tratante para contarnos a nosotros cuál es la necesidad para nosotros después ir en representación de esa persona y ejercer sus derechos. Entonces, piérdanle miedo a esta profesión que tenemos, que está tan criticada y tan vapuleada, y hagan esa consulta, no se queden, porque muchas veces nosotros recibimos consultas cuando ya pasó, cuando la situación ya pasó, cuando ya no tenemos, o sea, cuando ya perdimos mucho tiempo, por el miedo de que, bueno, no, si vamos a ver un abogado nos vaya a ver un juicio, y a veces nosotros no elegimos solo ese camino, como dijo la doctora, hay un montón, hay un abanico de opciones antes de llegar a tribunales, y a veces llegar a tribunales es la única opción, también, y no hay que tener miedo, y hay que entender que, como dijo la doctora, los derechos no vienen dados, son inherentes a la persona. Entonces, estos derechos que tiene, sobre todo en obras sociales y prepagas, no nos están haciendo un favor, no nos están haciendo caridad, cumpliendo con una prestación o no, sino que es su obligación. Hay un sistema que así se los establece y deben cumplirlo. Entonces, pararse como papás, como personas con discapacidad, en ese escalón, no el de que yo espero y a ver si me dan, no, el que yo exijo y demando mi derecho. Y para eso, obviamente, como decía la doctora, es vital la información. Tal cual. Por ser, me gustaría aclarar que todas estas normas que estamos diciendo nosotros, y yo siempre lo digo y lo reitero en los talleres, son un piso mínimo de derechos. Son la base de los derechos que yo voy a tener para formar proyectos de vida independiente y para que la sociedad derribe sus barreras y me integre de forma plena y efectiva. De esta base, por debajo no quiero nada, pero de esta base para arriba, todo lo que sea necesario. La Convención lo dice en el artículo que habla sobre salud. Las personas con discapacidad tienen acceso a la salud, tienen derecho a acceder a la salud al más alto nivel posible de salud. No al que te puso un médico obligatorio, no al que te dijo la obra social, al más alto nivel posible según su condición. Entonces, no esperemos menos que eso. Porque dicen, a veces nosotros escuchamos a las mamás, ¿cuántas adecuaciones corresponden? Las que sean necesarias. Tal cual. ¿Cuántas tienen? Porque aparte, ¿Cuántas tienen? perdón, Por que sean necesarias. tal cual, porque aparte debemos recordar que justamente el plan médico obligatorio es el piso para todo lo demás. Y tienen que entender que reclamando a las obras sociales, y sí, recordemos se pueden ampliar esos pisos mínimos. Y que no tienen que tener ninguna vergüenza ni nada de ir a reclamar 20 millones de veces porque están reclamando derechos. La cobertura que se refiere a las personas con discapacidad al momento de lo que sea tratamiento, provisión de elementos, órtesis, prótesis, es integral. O sea, va más allá que lo que sería el PMO y al decir la integralidad corresponde al 100%. Eso hay que tenerlo en cuenta también porque muchas veces los derechos vienen cercenados por ese lado, en el famoso recorte, no sé, si son terapias, en vez de 6 te reconozco 4. No, en realidad, uno como papá o uno como abogado no puede aceptar eso, porque el único que tiene en sí la posibilidad de determinar qué es lo que es necesario para esa persona es el médico tratante, es el especialista. Si un especialista a mí me pide determinada prestación, me pide determinado tratamiento, bueno, los papás saben o deberían saber, y para eso estamos acá, de que tienen derecho a pedirlo. Justamente la integralidad de la cobertura, que a través de la normativa específica se aplica a estos casos, hace esta posibilidad, se traduce en la posibilidad de exigir la cobertura integral al 100%. Estamos desafiados, ¿no? Como a
a ponernos en esta clave que ustedes nos decían, ¿no? Es decir, no ir hacia los mínimos, ¿no? Es decir, sino siempre buscar el más, también en un sistema que en principio parece como complejo, como intrincado, y que muchas veces ahí está la trampa, ¿no? En que sea muy complejo, muy intrincado, y bueno, la actitud de desistir sea la que nos surge, ¿no? Porque claro, pero recordemos el inicio de esta charla, que fue lamentablemente más breve debido a los inconvenientes de conexión de este lado, pero recordemos lo que decíamos inicialmente, ¿no? Digamos, a anclar la perspectiva de derechos que hemos tratado de mapear en este rato a un proyecto de vida,